Buenas tardes, buenas noches, buenos días, América Latina, comunidad de Mercado Fitness. Gracias por seguir acompañándonos en este ciclo de reportajes. Hay luz al final del túnel, patrocinado por Life Fitness. En este tercer reportaje del ciclo, me toca hablar con Fabián Bifaretti, director general de Sports World en México. Fabián, gracias por regalarnos este tiempo. ¿Cómo estás? Hola Guillermo, buenas tardes aquí, buenos días o buenas noches al resto. Eh, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y muy bien, aquí vamos peleando contra esta situación que nos está acompañando ya hace más de 15 meses, ¿no? ¿Algo para rescatar de los últimos 15 meses? ¿Algún aprendizaje? ¿Algo positivo que te lleves? Sí, mira, fue un aprendizaje permanente, ¿no? Y acelerado, diríamos. Pero el mayor aprendizaje que hemos tenido es la capacidad de adaptación, ¿no? El saber adaptarnos o el tener que adaptarnos a las distintas circunstancias que se iban presentando, ¿no? Seguramente tú coincidirás o no en algunos de estos aspectos, pero como yo he dicho en otras oportunidades, hemos evolucionado en estos 15 y 16 meses lo que quizás hubiese pasado en 4 o 5 años a futuro, ¿no? Teniendo que adaptar la oferta o la tecnología o toda la gama de actividades que antes hacíamos 98% dentro del club a diferentes modalidades porque la vida cambió, la manera en la que trabajamos, en la que estudiamos, en la que hacemos entretenimiento, en la que procuramos realizar actividades de wellness cambió y eso requirió de una respuesta mucho más rápida de lo habitual y no tengo dudas que hoy estamos parados donde hubiésemos estado en 4 o 5 años a futuro en todos esos aspectos y ese fue el mayor aprendizaje, teniendo que escuchar también qué era lo que nuestros clientes y el mercado en general requerían, ¿no? Y adaptarnos a esas situaciones. Y eso fue algo bastante notorio que hemos logrado y hoy tenemos eh, una mezcla de componentes que quizás en marzo del año pasado no pensábamos que la íbamos a tener tan rápido. Sí estábamos planificando algo de eso en nuestro plan estratégico, pero eso fue lo más importante. Y creo que nuestra capacidad, como consecuencia de todo esto, de escuchar qué es lo que la gente necesita y los clientes necesitan, también se agudizó mucho. Siempre habíamos puesto mucho foco en eso, pero aprendimos mucho más y estuvimos mucho más cerca de esos requerimientos para poder responder a las inquietudes, a las necesidades y a todo el ambiente que generó esta situación, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy del sector en México y particularmente de Sports World? Mira, en México, desde el mes de febrero aproximadamente, se realizó la apertura de las actividades ya a nivel de todos los estados. Hasta ese momento veníamos con una mezcla de que algunos estados sí, otros no. Tuvimos un intento fallido entre septiembre y noviembre del año pasado de que todo volviera a ser como está ahora, ¿no? Con todos los estados operando de alguna manera, pero entre diciembre y mitad de febrero hubo un lockdown nuevo, sobre todo en la Ciudad de México y en los estados más importantes, y solamente quedaron pequeños estados operando. A partir del 15 de febrero ya se reabrió todo y empezamos a operar en la totalidad de los estados donde estamos presentes y en todo el país, con restricciones, ¿no? Con determinada cantidad de aforo permitido, con determinadas actividades que sí o que no. Por ejemplo, en los primeros meses de la apertura de febrero en la Ciudad de México no se permitió actividades de cardio, entonces tuvimos que cancelar todo el tema de caminadoras y eso, elípticas dentro de nuestros pisos de los clubes, y tuvimos que llevar toda esa actividad a las terrazas donde tuviéramos disponible e implementar una serie de actividades al aire libre también como para complementar esa parte faltante. A partir de marzo, abril, yo diría más hacia abril, ya se permitió esa actividad. Hoy estamos operando con full activities en todos los clubes, incluso clases que en algún momento estuvieron vetadas, todas con restricción de aforo las actividades, y tenemos que ser muy cuidadosos de eso con un mecanismo de reserva a través de la aplicación de SportWorld para poder acceder al club y poder cumplir de alguna manera con ese cupo que nos establece la autoridad, que fue evolucionando también. Arrancamos con un 25%, luego pasamos a 40%, luego a 50%, hemos llegado a 70%,
y ahora en el mes de julio, agosto, producto de la variante Delta, hemos tenido otra vez que hacer algún ajuste en los aforos hacia abajo, porque ya estamos en la tercera ola aquí, por suerte, gracias a lo que dicen los especialistas, superándola, y en 2 semanas seguramente ya entremos en la parte descendente también de eso, y seguramente allí volveremos otra vez a los niveles de aforo de 70, 80% que estábamos previo a que llegara Delta en una cantidad importante a México, ¿no? De alguna manera. Entonces, hoy estamos operando, la autoridad ya se ha establecido algo muy claro, que no va a volver a ser un lockdown general, solamente está apuntando a acelerar la vacunación, porque creo que esa es la manera de que podamos contener cualquier evolución o pico nuevo de los contagios sin afectar la actividad económica. Realmente nosotros estamos muy de acuerdo con eso, porque si no sería bastante complicado tener que enfrentar otro cierre total, como hemos pasado ya en 2 oportunidades, ¿no? ¿Qué información puedes compartir en cuanto a números de recuperación en términos de cantidad de usuarios, ingresos y demás? Y cómo impactó en esa recuperación la tercera ola con la Delta. Mira, nosotros hoy estamos más o menos, caímos durante el cierre y con el momento de la reapertura. Obviamente durante el cierre se suspenden todos los cobros y todas las actividades, pero en el momento de la reapertura y viendo a la gente que obviamente reactivaba sus membresías, caímos por debajo del 50% de la base que teníamos a marzo del 2020. Entre medio nosotros cerramos 6 clubes, abrimos uno, pero ya los números que estoy diciendo son netos de todo el efecto que puede generar algún cierre que hayamos hecho por la pérdida de clientes de esos lugares, ¿no? Caímos a un 50% aproximadamente, hoy estamos entre un 60 y un 65% de la cantidad de clientes que teníamos activos al 31 de marzo, ya descontando todos los cierres que realizamos, ¿no? Tomando los mismos clubes, digamos, de alguna manera. Eso fue evolucionando progresivamente, obviamente el pico más bajo fue entre enero y febrero, el punto más bajo, perdón, y ahí empezamos a crecer paulatinamente todos los meses en los clientes, no hemos dejado de crecer ningún mes. Julio fue un mes muy particular, allí fue cuando se aceleró el tema de la variante Delta en México y obviamente la información no acompañó y generó algo de desconfianza en la gente, entonces no crecimos durante julio, pero ya en agosto hemos retomado nuevamente ese crecimiento. Ahora hay un punto muy importante en todo esto. De esa cantidad de clientes que tenemos, de ese 65%, aproximadamente un 30%, a números redondos, son anualidades que habían estado congeladas y que tuvimos que postergar o postergamos en el tiempo. Entonces, todas las anualidades que los clientes habían pagado para utilizar en el 2020 están finalizando recién en septiembre ahora del 2021, porque postergamos todo el plazo no utilizado. Entonces eso varía dependiendo de los estados, en función de cuándo cada uno se fue abriendo. Entonces hemos iniciado un proceso de renovación de esas anualidades con propuestas muy agresivas para que los clientes permanezcan y continúen pagando de esa manera o continúen activos en el servicio, con muy buenos ratios de renovación por encima de lo histórico. Tú sabes que en enero siempre se produce una caída o un incremento de abandonos por mucho producto de anualidades que no se renuevan. Siempre estamos renovando entre 25, 30% de esas anualidades y el resto obviamente cae nuevamente a pago mensual y otra parte se va. Hoy la tasa de renovación que estamos teniendo ya de anualidades que van venciendo está arriba del 40%, con lo cual es muy bueno. Y eso habla de la confianza que de alguna manera está teniendo la gente en esas actividades. Entonces todavía faltan por vencer, un mes más, algunas de ellas, habrá que ver cómo impactan esas renovaciones, estamos trabajando mucho en un concepto de preventa sobre eso, pero estimamos que a finales de año nosotros vamos a estar aproximadamente en torno a los 70-75% de la cantidad de clientes activos que teníamos en marzo del 2020, y allí continúa la recuperación para que a lo largo del 2022 llegar a los mismos niveles de clientes que teníamos en ese momento, ¿no?
todo esto manteniendo las condiciones actuales, ¿no? Esperemos que no pase nada serio más, y creemos que no, por todo lo que está pasando, por cómo evoluciona la vacunación y por el discurso que está teniendo la autoridad al respecto de las actividades económicas, ¿no? ¿Tienes presente el número que representa sobre ese 65% de clientes que han recuperado la presencia de nuevos usuarios, digamos, de personas que no tenían experiencia en gimnasios o no eran socios de Sportworld? Sí, mira, aproximadamente un 30% de la actividad comercial mensual se está volcando a clientes nuevos, incluso clientes nuevos que están comprando anualidades, aún en este contexto, ¿no? Vuelvo a decir, eso habla de la creencia de la gente en esta actividad, de que las medidas que estamos implementando de controles y de seguridad de alguna manera son satisfactorias para el público en general, y también de otra cosa que no descartamos, ¿no? Y que todos sabemos, la conciencia que ha tomado la gente producto de esta situación acerca de la importancia que tiene mantenerse activos. Y no nos confundamos con mantenerse activos que correr un maratón, sino hacer algo que impacte en el bienestar, caminar, yoga, estiramiento, clases, y también correr maratones, obviamente. Se ha incrementado mucho, y por eso se está volcando más la gente también en la contratación, y a eso también no podemos negar que lo estamos acompañando con importantes propuestas comerciales que son muy atractivas, acorde a la circunstancia, para ayudar a la gente o motivarlos a que realmente den ese paso que están pensando en ingresar a la actividad, ¿no? Las propuestas, el atractivo de las propuestas comerciales pasa por la agresividad en el precio o porque son propuestas más flexibles. Mira, son las dos, en realidad. El precio es un factor importante, ¿no? Como para motivar ese empuje inicial, creando la conciencia de que ese no va a ser el precio final, ¿no? Que esto va a ir evolucionando en la medida que la situación también vaya evolucionando positivamente. Sí, en las anualidades la oferta es muy agresiva en todo, en precios y en propuestas y en cosas adicionales que le metemos, que son pases, programas deportivos y todo incluidos dentro de la anualidad, y ahí sí el cliente se blinda de alguna manera frente a los futuros incrementos de precios durante el periodo que compró la anualidad, que puede ser 12 meses en el caso de la anualidad, o también hay gente que está comprando a 24 meses, ¿no? Es decir, 2 años hacia adelante. También en los componentes de la oferta. Como decía al principio, la vida cambió, nos cambió a todos, ¿no? Hoy seguramente a todos nos pasa, trabajamos algunos días en la oficina, otros días en casa, usamos entretenimiento virtual y a veces vamos a ver el entretenimiento on-site, físicamente. Es decir, ya cambió nuestra manera de hacer las cosas, incluso la manera de estudiar de la gente que está estudiando, ¿no? Hay una combinación entre el virtual y el presencial, que y creemos, estamos convencidos que se va a mantener, porque obviamente es mucho más eficiente, mucho más saludable para la vida en sí misma, y sobre todo en países como este, en México, donde las ciudades son bastante complicadas para moverse. Entonces, desde ese punto de vista, acompañamos la oferta migrando del mundo físico, que nos caracterizó siempre, a un mundo virtual y entre medio algo híbrido, ¿no? De alguna manera. Hoy existe la oferta tal cual estaba, de acceso al club. A esa oferta la estamos acompañando con tecnología muy importante. Acabamos de lanzar un producto que se llama Myself, que le permite al cliente una total autonomía y control de la manera en la que quiere realizar la actividad. Él fija su objetivo, él fija su entrenamiento en función a parámetros que hay y a las actividades que le gusta hacer, no a las que nosotros le querramos poner a hacer. Él fija su plan de nutrición, y eso lo puede hacer en el club, o en su casa, o en el parque, o donde quiera, de alguna manera, porque le permite un seguimiento y el desarrollo de la actividad de manera híbrida de alguna manera. Quien no quiera comprometerse a un pago mensual con el club, tiene una propuesta intermedia, ¿no? Es decir, bueno, puedes venir determinada cantidad de veces al club, que se llama producto híbrido, y el resto de los días lo haces virtualmente donde tú quieras. Entonces, es una propuesta económicamente más baja que la anterior, donde tiene un determinado número de accesos en el mes y el resto lo hace virtualmente. Y después está el otro extremo, ¿no? Quien no quiere el mundo físico ni el mundo híbrido y quiere todo virtual, entonces tenemos una oferta
virtual exclusivamente, obviamente con un precio todavía más accesible, porque obviamente el servicio no se presta dentro de los clubes, ni en la totalidad ni en parte, y eso le permite al cliente mantenerse también, o a la gente mantenerse activos, con un seguimiento muy detallado de la actividad que está haciendo. Y en el caso este de MySelf, que es para el producto híbrido y para el producto presencial, tiene mediciones de avances trimestrales que le permite a la gente ir viendo, ¿no? Con mediciones parciales dentro de cada trimestre cómo va evolucionando, y si el objetivo que se planteó el cliente lo logra, lo premiamos. Lo premiamos con programas deportivos, lo premiamos con pases invitados, lo premiamos con algún otro producto de valor dentro de nuestra actividad, y a un futuro quizás aparezca un premio en mantenimiento por lograr cada uno de los objetivos. Si pasados esos 3 meses renueva el objetivo y va a la segunda etapa. Entonces, el mundo cambió, la actividad cambió, y creo que hoy, además de esa oferta de precios, existe una gama de productos lo suficientemente robusta como para poder acompañar todas esas necesidades que nos han surgido, algunas ya estaban, otras se despertaron y otras son nuevas en este nuevo mundo que tenemos que enfrentar, ¿no? Y en cuanto al comportamiento del usuario dentro de la instalación, ¿hay algo que notes como para destacar en términos de cambio de hábitos? ¿Se quedan más tiempo, se quedan menos tiempo, usan algunas áreas más que otras? ¿Hay algo que valga la pena destacar? Mira, los tiempos están establecidos por la autoridad, ¿no? Por eso tenemos establecidos cupos por horario y en las fracciones de horario que cada estado determina, ¿no? Que en algunas pueden ser de hora y media, en otras de 1 hora, y ha ido evolucionando eso de manera positiva. La gente es muy respetuosa de esas cosas, ¿no? Se siente muy confortable con ese tipo de medidas, es muy cautelosa de cuidar de que todos cumplamos con esas medidas, ¿no? Hoy los principales alertadores de que algo no se está cumpliendo dentro del club, dentro de las medidas establecidas, es el mismo cliente, con lo cual eso es altamente positivo porque refuerza la confianza que de alguna manera generan esas medidas. La distribución en actividades es la misma, ¿no? Quizás lo que viene un poco más lento, producto de toda la situación, y también porque se abrieron como último paso de todas las aperturas en los diferentes lugares del país, son las clases, ¿no? Allí la gente fue un poco más reticente al principio, pero para que tengas una idea, en el mes de mayo dimos 8.000 clases, en el mes de julio dimos 12.000, es decir, crecimos un 50% en esos 2 meses, entre mayo y julio aproximadamente. Esto no diría nada si eso no es acompañado con el aforo. El aforo en esas clases se incrementó un 30% casi entre mayo y junio, con lo cual eso también habla de que se va retomando la confianza, que era lo que venía más atrasado en el tema de las clases. El resto de las áreas están as usual en la utilización, obviamente con las limitaciones de la cantidad de aforo que tenemos que manejar dentro, en cada uno de los horarios dentro del club. Y otro tema importante es las visitas, ¿no? Si tú recuerdas, nosotros veníamos reportando prepandemia entre 8 y 9 visitas por mes, por cliente, en promedio, ¿no? Obviamente está el que viene 20 y el que te viene una, ¿no? Esto es un promedio entre toda la base de clientes. Hoy ese promedio, que lo medimos a través de las reservas, que hacen a través de la aplicación. ¿Y por qué esto y no por la visita? Porque en algunos lugares no se permite el acceso por el control digital de los torniquetes de acceso para evitar contactos, entonces tenemos que acceder por la puerta controlando previamente la reserva. Entonces no medimos acceso, sino que medimos reservas. Las reservas han incrementado mes a mes, y hoy en promedio, si tomas la cantidad de reservas que hay por mes contra los clientes activos que tenemos, estamos en el mismo nivel que teníamos antes. Es decir, reservas netas de cancelación por cliente estamos en 8 por mes aproximadamente, con lo cual esa frecuencia se ha mantenido dentro de la base de clientes activos de ese 65% que tenemos ahora. El desafío ahora está en llevar el 65 al 100 nuevamente, ¿no? Te llevo a otro tema. Hasta hace muy poco Sportsworld era la única empresa pública dentro de este sector, dentro de nuestra industria en América Latina. En julio vimos la salida de SmartFit y después una serie de otras salidas en la bolsa de Nueva York. ¿Qué lectura haces de esta búsqueda, digamos, por parte de la industria de capital en el mercado público?
En primer lugar, lo que hay que reconocer es felicidades a SmartFit. Tuve oportunidad de hablar con Andrea de Peseta y realmente el trabajo que hicieron fue excepcional. Lo más importante de todo eso y del gran resultado que han tenido por el lanzamiento en Brasil, en el caso de SmartFit, que es el que más cerca por allí tenemos, por vínculos y por cercanía en las actividades, es la creencia que hay, obviamente, en el mercado inversionista en esta actividad, ¿no? Que si vemos los múltiplos a los cuales ha salido SmartFit en Brasil, están muy por encima de los múltiplos históricos de esta actividad o de esta industria, ¿no? De alguna manera. Eso habla de que a futuro efectivamente se está apostando por el sector, como siempre se ha apostado, pero ahora con más intensidad. Yo creo que eso es producto de la creencia anterior que existía en la importancia que tiene el abandono del sedentarismo y el impacto que tiene en el bienestar de la gente, y eso se ha potenciado ahora por todo este contexto donde ha tomado más relevancia el saber que si haces algo de eso, estás algo más protegido frente a cualquier embate que pueda tener, obviamente, el bienestar de las personas. Entonces eso habla de que las perspectivas de la industria a futuro son importantes, porque si no, no existiría ese nivel de creencia en el mercado inversionista para entrarle a un IPO como hizo SmartFit en Brasil o como que se han hecho en algunos de Estados Unidos, pero creo que el más notorio es el de Brasil. Eso hay que customizarlo a cada país, ¿no? Brasil es un país como Argentina mucho más propenso a este tipo de actividades, con mayor cultura del wellness y del bienestar y de la actividad física. En otros países como el nuestro, aquí en México, venimos de atrás, obviamente ha evolucionado muy positivamente estos últimos años, pero seguramente nos faltan unos años por recorrer para llegar a los niveles de penetración y de conciencia que hay en estos países. Pero no hay duda que hacia allí vamos y que las perspectivas del sector tal cual lo está reflejando esto son buenísimas, ¿no? No puedo no preguntarte, en abril publicamos la noticia de algún tipo de acuerdo en el que están avanzando con SmartFit. El memorándum de entendimiento decía potencial combinación de negocios. ¿En qué estado está? ¿Es algo que pueda llegar a concretarse a lo largo de este año? ¿Qué me puedes contar? Sí, mira, así es. Firmamos un acuerdo, un memorándum de entendimiento para analizar una potencial fusión entre las dos empresas en México, la que lleva SmartFit y nosotros, de alguna manera. Eso es muy interesante, yo creo que es muy positivo para la actividad, porque potencia dos mercados diferentes. La idea, si esto avanza de alguna manera, te cuento en qué estado estamos, es mantener las dos unidades de negocio, obviamente potenciando tanto el segmento premium, que es el que nosotros estamos, como el segmento de low price, que es el que está SmartFit, y obviamente unir fuerzas para poder empujar esta actividad y acelerar la penetración por ambos lugares de alguna manera, generando muchas sinergias que seguramente harán mucho más eficiente la actividad, cosa que es muy atractiva para el inversionista, pero también es muy atractivo para la actividad, porque gran parte de esas eficiencias la podemos volcar, obviamente, a crecer más rápido, a generar propuestas mucho más atractivas al mercado para acompañar ese crecimiento de la penetración. Desde el momento que lo anunciamos, entramos en un proceso de due diligence hecho en etapas. La primera etapa que nos pusimos como objetivo ambas partes, coincidimos en ese aspecto, fue realizar toda la revisión del aspecto laboral. ¿Por qué hicimos esto? Por la experiencia que hemos tenido en otras oportunidades. Muchas transacciones se caen por allí. Este es un mercado que nació muy informal y que va incrementando en formalidad, y nos hemos encontrado en algunas otras revisiones que hemos tenido oportunidad de hacer, que se tuvieron que detener por las contingencias que eso implicaba en la manera en la que se contrata a la gente. Estas dos empresas que estamos hablando de esto somos formales. En nuestro caso, obviamente, como empresa pública es un must que tenemos que cumplir, pero aparte por la filosofía de la empresa. SmartFit, tanto en Brasil como en México o en otros países donde opera, aún no siendo empresa pública, ahora ya lo es, también es muy formal en eso, por eso coincidimos en empezar en ese aspecto. Ya terminamos todo el aspecto de revisión laboral sin encontrar ningún tipo de problema, y obviamente estamos listos para entrar ya a toda la revisión financiera. Esa es la segunda parte, es decir, que es la revisión fiscal financiera, para luego terminar en la tercera parte con el modelo de transacción, en caso de avanzar. Se frenó un poco por nuestro lado, por dos razones. Primero, porque SmartFit estaba en todo el proceso del IPO en Brasil, entonces obviamente puso foco en eso, pero también de nuestro lado estábamos
trabajando en una nueva reestructura bancaria que hoy vamos a anunciar, porque la hemos firmado hoy. Estamos trabajando en una suscripción de capital que, terminada esta entrevista, vamos a hacer con una asamblea aquí en México para aprobar esa suscripción de capital. Entonces demoramos todo eso para focalizarnos en ese tema y ya luego entrar en la parte financiera, con lo cual, terminado todos estos temas, Brasil ya está listo porque yo lo terminó, nosotros estamos terminando esta semana y las próximas con la suscripción, con lo cual ya vamos a retomar toda la parte de la revisión financiera y de avanzar positivamente en eso. Ya entraremos en analizar cuál es la mejor estructura para la operación, pero estamos hablando de una fusión de ambas compañías en una sola, manteniendo las dos unidades de negocio y obviamente optimizando toda la estructura de gestión centralizada de ambas operaciones. Hace unos minutos me decías que la expectativa, corregime si recuerdo mal, era llegar a finales de año con un 85 más o menos por ciento de usuarios recuperados. ¿A partir de qué momento crees que van a retomar planes de crecimiento, nuevas aperturas? ¿Ya está en carpeta? Eso por un lado, y por otro lado, perspectivas más de medio plazo para el primer semestre del año que viene. Sí, mira, a fin de año la estimación que tenemos es entre 75 y 80%, ¿no? De la base que teníamos al 31 de marzo, neta de los cierres que hicimos de clubes. El plan de apertura nosotros lo tuvimos que reestructurar todo, veníamos creciendo a razón de 6, 7, 8, a veces 10 clubes por año, ¿no? En los últimos años tuvimos entre 6 y 7. Eso lo tuvimos que rever todo, obviamente para optimizar el flujo de caja de la compañía. Entonces hicimos un congelamiento de algunos contratos, otros los cancelamos, de común acuerdo con los arrendadores. Abrimos uno solo en este año, que estaba avanzado ya en el 2020, entonces no tenía sentido pararlo, y lo abrimos en el primer trimestre de este año. No hay más aperturas este año planificadas. Del resto que teníamos, quedaron vivas 2 para el primer trimestre del 2022. Esta tiene un punto muy particular. Una de esas es de low price o low cost, que era el modelo que habíamos anunciado con nuestra marca Suma, que íbamos a empezar en el 2020, y obviamente congelamos todo. Ese habrá que ver en función a lo que hablábamos previo a esta pregunta, si va a ser Suma o será SmartFit, no lo sabemos todavía, entonces también lo hemos demorado un poco esperando esa situación, porque no tiene sentido entrar al mercado low price si nos vamos a unir con alguien que ya es experto en ese mercado, entonces está ahí expectante de eso. El otro es un Sport World en Culiacán, en el estado de Culiacán, y después de esos nos quedan otros dos que no hemos cancelado. Uno estamos esperando la respuesta del arrendador, porque es un contrato ya que es cancelable porque se pasaron los tiempos de entrega, pero el arrendador probablemente nos haga la propuesta de invertir ellos en la construcción y desarrollarlo, entonces estamos esperando esa respuesta para ver si seguimos adelante o no, pero eso estará, es un club que se abrirá hacia finales del próximo año, sí, en caso de avanzar, y hay otro que también está vivo y que es para el 2023. Fuera de eso no tenemos nada aún en vista. La idea es, si avanzamos con este 80% hacia finales de este año, nos ponemos ya a partir de la mitad del año que viene en ritmos pre-pandemia en cantidad de clientes. Ya es empezar a analizar a partir de la segunda mitad del año próximo, retomar todo el plan de expansión que tenemos, obviamente cumpliendo con todos los compromisos que tenemos a través de la reestructura bancaria, que establece ciertas pautas para el tema de expansión, que tendremos que ir revisando, cumpliendo y adaptando a las circunstancias particulares. Algo que no dije antes fue, en estos meses de reapertura, nosotros tuvimos en niveles de venta muy similares a los prepandemia, ¿no? Del 90% del volumen que vendíamos antes, con lo cual estamos confiados en que eso se va a dar y que hacia segunda parte del año próximo vamos a retomar nuestro plan de crecimiento y ya veremos cómo, si es Sports más Suma o es Sports en esta actividad y SmartFit sumándonos al crecimiento que ellos han tenido notorio en su actividad, ¿no? Fabián, la última pregunta. ¿Qué desafíos crees que tiene por delante nuestro sector en los próximos meses?
yo creo que es estabilizar esa recuperación que se viene dando y seguramente se va a acelerar en la medida que el contexto de salud se vaya estabilizando de alguna manera, que no hay otro secreto más que la vacuna, lo dicen los especialistas, de manera que la vacunación vaya evolucionando, eso seguramente se va a ir dando. Pero además de eso, de estabilizar el crecimiento y retomar el camino que teníamos pre-pandemia de alguna manera, es continuar adaptándonos a lo que vaya pasando. Esto creo que, como decía al principio, cambió y va a seguir cambiando, y creo que el mantener esa capacidad de respuesta que hemos mostrado en la actividad, pudiéndonos adaptar a las nuevas circunstancias, es el gran desafío que tenemos por delante, sin descuidar el escuchar cada vez más al cliente, porque también sus requerimientos cambiando, sus expectativas cambiaron, y la manera en la que hace las cosas cambiaron, con lo cual esos son los tres grandes desafíos: estabilizar el crecimiento, obviamente acompañar a través de la adaptación todos los nuevos requerimientos que vayan apareciendo, y obviamente escuchar mucho más de cerca al cliente para estar respondiendo a todas las inquietudes que tenga y a los nuevos requerimientos que tiene en función a la experiencia que ha vivido. Fabián, gracias por tu tiempo, muy valioso tu testimonio. No, muchísimas gracias, Guillermo, y estamos en contacto. Saludos a todos y espero y les deseo a todos mucha suerte en este proceso de recuperación. Gracias a todos por acompañarnos. Este fue el tercer reportaje del ciclo Hay Luz al final del túnel, patrocinado por Life Fitness. Un abrazo para todos y será hasta la próxima.